Ahora vamos a empezar, Claudio, ¿sí? Ok, ¿cuánto tiempo tengo, Jackie, como para ver si me apuro o no? Lo ideal sería como unos 30 a máximo unos 40 minutitos para Ya, que no se ya, nos caiga perfecto. la audiencia y se nos motive para que trabajen en microredes. Ya, perfecto, ya, está bien. Entonces, para andar más o menos rápido al inicio. Buenos días con todos los asistentes presentes y aquellos que nos acompañan desde la plataforma virtual, nacionales e internacionales, que se han dado cita esta mañana a este evento. Con el objetivo de difusión de conocimiento, IEEE y WIE ESPE Latacunga, conjuntamente con las instituciones educativas, Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE Ecuador, Universidad de O'Higgins, Chile, Universidad de Chile, Universidad Nacional de San Luis de Argentina, Universidad Estatal de São Paulo de Brasil, Universidad de Nottingham de Reino Unido, miembros del proyecto internacional Microredes eléctricas para agricultura energéticamente sustentable. Tiene el agrado de presentar la conferencia titulada Control de microredes, a cargo del doctor Claudio Burgos. A continuación invitamos a la doctora Jacqueline Llanos para la presentación. Muchísimas gracias. Me permito presentar al señor expositor. Claudio Burgos nació en Cunco, Chile. Recibió el título de ingeniero y máster en ciencias de la ingeniería eléctrica de la Universidad de Chile de Santiago de Chile en el 2012 y 2013 respectivamente. Es PhD en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Nottingham de Reino Unido y PhD en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. Del 2019 al 2021 fue investigador senior en el grupo Power Electronics Machines and Control Group en la Universidad de Nottingham de Reino Unido. Actualmente es profesor asistente del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Higgins de Rancagua, Chile. En el 2021 recibió el premio a la mejor tesis doctoral en la categoría de Ciencias Exactas de la Academia de Ciencias de Chile. Posee publicaciones en revistas de alto impacto mundial en su área de conocimiento y ponencias en congresos internacionales de relevancia. Su interés actual incluye sistemas de almacenamiento de energía de baterías, tecnologías de vehículos eléctricos, electrónica de potencia, microredes, problemas de la calidad de la energía y convertidores modulares multinivel. Muchísimas gracias. Adelante, Claudio. Gracias. Hola a todos, gracias Jacqueline por esa presentación. Primero que nada me gustaría saber si se escucha bien y si se ve la presentación. Sí, se escucha ¿Sí? bien y se visualiza correctamente. Perfecto, gracias. Bueno, como bien se comentó, yo voy a hablar de temas de control de microredes. En particular, como se ve acá en el título, voy a hablar de un enfoque de control que se llama control distribuido para microredes y aplicado al manejo de desbalances y armónicos que inherentemente están presentes en estos sistemas eléctricos, ¿ya? Inicialmente les quería presentar la universidad, pero voy a andar súper rápido. Como bien se comentó, actualmente yo soy el profesor asistente de la Universidad de O'Higgins en Chile, que queda muy cerca de Santiago, la capital. Es importante acá que la universidad es bastante nueva, fue creada en el 2017 y acá, bueno, tenemos la ley que la creó, esta es una universidad pública, el actual rector y la presidenta de ese entonces, ¿ya? Tenemos dos campus, el principal es en Rancagua, en la ciudad donde yo me encuentro, y el otro es en Colchagua. Nosotros nos dividimos en institutos y yo en particular trabajo en el Instituto de Ciencias de la Ingeniería, donde realizamos investigación en toda esta área y en particular mi área de estudio es en ingeniería eléctrica, donde nosotros recientemente creamos este laboratorio, el Scope Lab, donde trabajamos temas de energía renovable, electromovilidad, electrónica de potencia, microredes, redes inteligentes, sistemas de control y sistema HVDC para transmisión de potencia, ¿ya? Bueno, los miembros de este laboratorio somos los que están acá, los cuatro, los tres de arriba y Daniel,
los 4 somos profesores asistentes y recientemente nos llegó un investigador postdoctoral de la India, Anand Kumar, que bueno, se integró al laboratorio ahora en enero, ¿ya? Antes de comenzar con la charla propiamente tal, me gustaría mostrarles más o menos mis áreas en las que me he desarrollado. Básicamente yo he trabajado en temas de almacenamiento de energía durante mi tesis de magíster. Luego, durante mi doctorado, yo trabajé en temas de calidad de potencia, en microredes AC y también en métodos de control distribuido para controlar los distintos convertidores que están dentro de una microred. Y finalmente, cuando trabajé en Inglaterra, en el PMC Group, ahí me tuve que mover un poco, ya dejé de trabajar en microredes y trabajé en lo que se llama convertidores modulares multinivel. Voy a hablar muy brevemente en la siguiente slide, pero básicamente es un tipo de convertidor que se ocupa bastante para alta potencia y alto voltaje, y con foco, digamos, en aplicaciones de electromovilidad, ¿ya? Entonces, un resumen en temas de almacenamiento de energía. Yo trabajé con bancos de batería durante mi tesis de magíster. Básicamente tuve que construir un convertidor de potencia para cargar y descargar batería. Con ese convertidor y generamos data de las baterías, y utilizando esa información se desarrollaron estimadores de estados. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente nosotros, si tenemos una batería, nosotros no podemos saber o medir cuánta energía le queda o cuándo esa batería va a morir. Por lo tanto, tenemos que hacer estimadores que nos den información respecto a eso. Y eso es lo que me enfoqué en mi tesis de magíster. ¿Ya? Acá hay una foto del convertidor que tuve que construir. No voy a entrar mucho en detalle, pero acá ustedes pueden ver el convertidor de CDC, ¿ya? Que básicamente acá yo tengo semiconductores que son IGBT, y lo típico que podemos encontrar en un convertidor de potencia, ¿ya? Luego comencé mi doctorado desde 2014 al 2019 y partí trabajando con filtros activos de potencia. ¿Cuál es la idea de esto? Básicamente nosotros tenemos la red, ¿ya? Tenemos cargas no lineales conectadas a la red, y estas cargas pueden ser no lineales o desbalanceadas. Por lo tanto, a medida que la red le da potencia a las cargas, yo voy a tener corrientes desbalanceadas y distorsionadas, acá en el punto PCC que se le llama. Y para poder, digamos, evitar eso, generalmente nosotros ponemos en paralelo o en shunt, en conexión shunt que se llama, filtros activos, ¿ya? Entonces la idea de este filtro activo es inyectar en estos puntos las corrientes tal que, digamos, neutralicen los desbalances que hay dando vuelta acá. Entonces la red, desde ese punto de vista, la red va a ver un sistema balanceado en corriente siempre, ¿ya? Y acá en el lado derecho podemos ver el sistema experimental donde validamos todas estas estrategias de control, ¿ya? Bueno, está el sistema de control, no voy a entrar mucho en detalle respecto a esto, pero acá les quiero mostrar unas formas de onda, cómo se ve, ¿ya? Acá nosotros asumimos que la carga era desbalanceada, por lo tanto, la red, al inyectar potencia a la carga, va a inyectar componentes desbalanceadas. En particular, si nosotros vemos las corrientes, acá nosotros podemos ver las corrientes que inyecta la fuente a la carga, que son desbalanceadas, ¿ya? Entonces acá en este instante de tiempo nosotros conectamos el filtro activo para compensar ese desbalance en corriente, y podemos ver que ahora, desde el punto de vista de la fuente, de la red, las corrientes son balanceadas, ¿ya? Y acá lo importante es que nosotros también trabajamos con sistemas de 4 hilos, por lo tanto tenemos componentes de secuencia positiva, negativa y cero. Las componentes de secuencia cero van a circular por el neutro. Entonces podemos ver que con este filtro nosotros también somos capaces de llevar a cero la corriente que circula por el neutro, que es esta forma de onda rosada, ¿ya? Luego analizamos esto con cargas no lineales. Acá pusimos un diodo en una fase y podemos ver acá el efecto del diodo.
Entonces, con eso generamos una carga altamente distorsionada, por lo tanto, la fuente o la red tiene que inyectar este tipo de corrientes hacia la carga, lo que no es bueno, ¿ya? Y acá podemos ver que en este instante de tiempo se conecta el filtro activo y ahora la red ve un sistema balanceado, aun cuando nosotros sabemos que la carga es altamente no lineal, ¿ya? Y acá podemos ver la corriente por el neutro cuando el filtro activo no estaba conectado, y luego cuando se conecta podemos ver que ya la corriente por el neutro es prácticamente cero, ¿ya? Y acá abajo se pueden ver las corrientes que inyecta el filtro activo para lograr ese efecto, ¿ya? Luego me fui a trabajar a microred aislada. Acá podemos ver la topología en la cual trabajé, en la izquierda y en la derecha el sistema experimental donde validamos todo este tipo de convertidores o todo este tipo de estrategias. Y bueno, en unas pocas slides más voy a entrar más en detalle en esto, ¿ya? Y finalmente, una vez que terminé mi doctorado, como se comentó en la introducción, yo trabajé 2 años como postdoc en la Universidad de Nottingham, en un grupo de electrónica de potencia, donde trabajábamos con la industria. Ya la industria iba a nuestro grupo de investigación, nos decía, mira, tengo esta problemática y necesito que ustedes la resuelvan. Entonces la empresa pone mucho dinero para que nosotros podamos desarrollar soluciones que les sirvan a ellos, ¿ya? Y en particular, este es uno de los proyectos en los cuales yo trabajé. Ellos nos dijeron, mira, yo tengo acá una red de media tensión o alta tensión y me quiero conectar a ella y luego quiero generar acá una barra DC de bajo voltaje en la cual yo voy a conectar muchos cargadores de vehículos. Entonces nosotros teníamos que desarrollar lo que está acá dentro de este recuadro en rojo, tenemos que proponer la mejor topología de electrónica de potencia que permita hacer eso y con especificaciones bien definidas, que son las que están acá. Fíjese que la eficiencia, por ejemplo, de esta conversión de potencia arriba del 98%, el sistema debe ser bidireccional, aislación galvánica, una construcción modular, etcétera. Entonces el foco de esto fue dar la solución, es decir, proponer la mejor topología electrónica de potencia que permita hacer esto con todos estos requerimientos y que resuelva sus necesidades, ¿ya? Finalmente, luego de mucho trabajo, nos dimos cuenta que la mejor solución es basada en convertidores modulares multinivel. No voy a entrar mucho en detalle en esto, pero acá pueden ver ustedes una de las topologías que analizamos. Luego pasamos a esta, pero bueno, esto quizás para una próxima presentación les puedo entrar más en detalle, ¿ya? Pero ese ha sido todo mi recorrido, digamos, toda mi experiencia que he tenido hasta el momento. Ahora voy a entrar al núcleo de esta presentación, que es control distribuido para mejorar el intercambio de desbalances en microredes, ¿ya? Antes de comenzar, una motivación. Acá ustedes pueden ver en esta figura, en esta slide, pueden ver una foto del pueblo Huatacondo, que es un pueblo que está en el norte de Chile, está muy alejado de la red de energía principal, por lo tanto, este pueblo está desconectado de la red, ¿ya? Tiene alrededor de 150 habitantes, como mencioné, está desconectado de la red principal de energía eléctrica, y como se puede deducir de esta figura, posee abundante recurso solar y eólico, ¿ya? Antes del 2010, este poblado o los habitantes de este poblado tenían 10 horas de suministro eléctrico, el cual era provisto por un generador diésel, ¿ya? Luego del 2010, en este poblado se instaló una microred, la cual le permitió a los habitantes de esta localidad tener energía eléctrica 24/7, ¿ya? Esta red corresponde a una microred aislada, ¿ya? Entonces, bueno, este es un ejemplo de que la importancia de las microredes, no tan solo, digamos, para generar energía eléctrica a los poblados, sino que al darle un suministro ininterrumpido de energía eléctrica,
ustedes pueden mejorar la calidad de vida de las personas, incentivar el desarrollo económico de las localidades, etcétera, ¿ya? Ahora, desde un punto de vista conceptual, acá en esta figura a la izquierda podemos ver cómo luce una microred. Eh, Generalmente tenemos recursos fotovoltaicos, podemos tener un almacenamiento de energía, generación eólica, generación diésel y también tenemos las cargas, ¿ya? Acá esta microred puede estar conectada a la red principal, en ese caso este breaker que está acá estaría cerrado, o si está abierto quiere decir de que toda esta microred es una microred autónoma o que opera en modo isla, como se llama, lo que corresponde al caso de la microred que se instaló en Guatacondo, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes tienen todas estas fuentes de generación de energía, la idea es hacerlas funcionar coordinadamente para que desde el punto de vista del usuario, de las cargas, yo vea solamente una red de energía, ¿ya? Entonces, ese es el desafío, cómo yo coordino, cómo yo controlo esta unidad de generación para que el usuario final vea una sola fuente de energía, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Básicamente con el Energy Management System, o como se llama en inglés el MS, ¿ya? Que es encargado de coordinar todas las unidades que componen la microred, calcular las consignas de generación, cuándo las baterías se cargan, cuándo se descargan, etcétera. Esto podemos pensar que es como el cerebro de la microred, ¿ya? Y otra cosa importante acá, si ustedes pueden ver, de que, por ejemplo, la generación fotovoltaica, las baterías o los paneles, perdón, las turbinas eólicas, para poder conectarla a esta barra de energía, es necesario usar estas cajitas que yo puse acá, que son convertidores de potencia, ¿ya? Entonces, ustedes cuando nosotros hablemos de microredes, inherentemente ustedes tienen mucha electrónica de potencia en este concepto de microred, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo con convertidores de potencia yo hago la interfaz entre una unidad y otra, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy generando acá corriente AC alterna, y yo tengo paneles fotovoltaicos, los paneles fotovoltaicos generan en corriente continua, por lo tanto yo no puedo llegar y conectar la generación de este panel a esta barra AC. ¿Qué debo hacer? Utilizar convertidores de potencia para transformar esa señal DC en una señal AC, ¿ya? Por otro modo, si yo tengo, por ejemplo, turbinas eólicas, yo voy a generar una corriente AC con una frecuencia variable que es proporcional a la velocidad del viento. Todos sabemos que la velocidad del viento no es constante, por lo tanto, la onda sinusoidal o la onda AC que yo voy a generar acá no es constante. Y yo no puedo llegar y conectar a esta barra C, que en el caso chileno de 50 Hz, no puedo llegar y conectarla. Por lo tanto, yo necesito convertidores de potencia que me permitan transformar una señal AC de frecuencia variable a una señal AC de frecuencia fija, ¿ya? Entonces, como resumen, lo que me gustaría que tengan en mente es cuando hablamos de microredes, un tema es tener la unidad de generación, otro tema es tener el sistema de control para poder coordinarla y hacerla funcionar de un modo inteligente, y además que ustedes tienen siempre convertidores de potencia que le permiten hacer la interfaz entre las distintas unidades de generación, ¿ya? Bueno, ¿cómo se controla la microred? En general, si ustedes van a la literatura, yo necesito, como son muchas las tareas de control que involucran poder controlar una microred, esto se separa en distintos niveles de control primario, secundario y terciario, y los cuales dependen de la velocidad de las variables eléctricas que yo quiero controlar. Si yo quiero controlar variables rápidas, por ejemplo, frecuencia, voltaje, yo estoy en el control primario. Luego, si quiero controlar unas variables más lentas, por ejemplo, quiero restaurar frecuencia, quiero restaurar voltaje, estoy hablando de control secundario. Luego, si tengo variables mucho más lentas, es decir, quiero hacer despacho económico, manejo de congestión de líneas, etcétera, ahí yo hablo de control terciario, ¿ya? Entonces, básicamente, esta división nos permite
digamos, identificar la velocidad de las variables que yo quiero controlar y en función de eso yo sé en qué capa de control estoy trabajando, ¿ya? Yo en particular he trabajado en el control primario y secundario, bueno, y con Jacqueline hemos trabajado también en el secundario, Jacqueline ha trabajado bastante en el terciario, ¿ya? Entonces les voy a mostrar básicamente cómo trabaja esto. Si nosotros estamos en el control primario, recuerden que estamos pensando en microredes aisladas, por lo tanto nosotros tenemos que imponer frecuencia y tensión de la red. Es decir, si alguna persona va a conectar su equipo a su casa que está siendo alimentada por una microred aislada, yo necesito asegurar que en ese enchufe, digamos, en esa toma de corriente, la persona va a tener los 220 volts y 50 Hz, que es el caso chileno, lo cual le va a permitir, digamos, que su equipo al cual esté conectando su laptop o lo que sea funcione bien, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso cuando estoy con microred aislada? Básicamente en el control primario se hace un control DRUP, que se llama, que básicamente nos dice que la frecuencia eléctrica del sistema es proporcional a la potencia activa. Por otro lado, la magnitud de la tensión que yo quiero generar es proporcional a la potencia reactiva, ¿ya? Acá hay muchos supuestos para llegar a estas ecuaciones que no voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente me gustaría que tengan en mente que si yo le pido más potencia a la microred aislada, la microred aislada, si tiene esa potencia, me la va a dar, pero a costa de variar la frecuencia eléctrica, ¿ya? Entonces, si yo le pido mucha potencia y la frecuencia nominal de la red es 50 Hz, yo le pido más potencia, ya la red no va a tener 50 Hz, va a tener un poco más, un poco menos, ¿ya? Lo mismo va a pasar con la magnitud de la tensión. Para el caso chileno son 220 volts. Por lo tanto, si yo le pido más potencia reactiva, ya en el enchufe o la toma de corriente yo no voy a tener los 220 volts, puedo tener un poco más o un poco menos, ¿ya? Y es por eso que después nosotros nos vamos a un control secundario, para restaurar esos valores de frecuencia y tensión a los valores nominales, ¿ya? 220 volts, 50 Hz. ¿Eso cómo se hace en el control secundario? Lo que ven acá, que básicamente yo tengo estas curvas de Drup y yo genero en el control secundario estas acciones de control, esta para regular o restablecer la frecuencia al valor nominal y esta para restablecer la tensión o la magnitud de la tensión a valor nominal, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el control primario yo para poder satisfacer la demanda en P y en Q, yo tuve que variar la frecuencia eléctrica del sistema de la microred y yo tuve que variar la tensión en los puntos de la microred, ¿ya? Y como a nuestros laptops no les gusta que nosotros variemos la frecuencia y la tensión, nosotros debemos restaurarla. Y para eso aplicamos técnicas de control secundario, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Básicamente yo para generar estas acciones de control, yo tengo, o en la literatura existen dos enfoques. Uno, un enfoque de control centralizado y otro, un enfoque de control distribuido, ¿ya? En esta imagen en la izquierda ustedes pueden ver el enfoque de control centralizado, que es el más típico en la literatura. Básicamente yo tengo un solo controlador, que es el cerebro del sistema, es decir, el controlador recibe información de todas las unidades de la microred, ejecuta los algoritmos de control y le manda las acciones de control de vuelta a todas las unidades de la microred, ¿ya? Ese es el control centralizado. Ha sido muy usado en la literatura, pero fíjense acá, ¿qué pasa si nosotros perdemos el control central? Si nosotros perdemos el control central, nos quedamos o perdemos el control de toda la microred, porque este es el cerebro de toda la microred. Entonces, si esto recibe un ataque cibernético, un ciberataque, perdón, o se echa a perder el controlador, yo voy a perder todo el control de la microred y la microred ahora no va a ser capaz de proveer energía eléctrica hacia las cargas. Es por eso que últimamente en la literatura se está migrando a este enfoque de control, un control distribuido, ¿ya? Bajo este enfoque de control, ustedes ya no tienen un control centralizado, sino que ustedes tienen muchos controladores locales que se comunican entre ellos y haciendo eso,
ustedes pueden controlar la microred como un todo, ¿ya? Y en particular, yo durante mis estudios de doctorado trabajé con este enfoque, ¿ya? Control distribuido. Entonces acá ustedes pueden ver una comparación de ambos enfoques de control. No voy a entrar mucho en detalles, pero pueden revisar esta referencia. Pero digamos, el mensaje es el siguiente, que si ustedes en el control centralizado, si ustedes pierden el controlador central, se quedan sin control del sistema. En cambio, con el control distribuido, ustedes pueden perder controladores locales y el sistema sigue operando, ¿ya? Yo en particular he trabajado con control distribuido basado en la teoría de consenso, ¿ya? Esta teoría de consenso está inspirada, como muchas cosas que nosotros podemos encontrar en ingeniería, está inspirada en la naturaleza, ¿ya? Básicamente, acá nos dice que un movimiento colectivo de animales o de un grupo de animales va a depender de respuestas individuales de los miembros que conforman, digamos, ese grupo. Entonces, en orden, para ilustrar, digamos, cómo la idea detrás de este enfoque de control, yo siempre muestro estas imágenes y en particular me gustaría que se centren en la imagen A, donde ve esta bandada de pájaros, ¿ya? Entonces, imagínense que esta bandada de pájaros se mueve desde una ciudad A a una ciudad B, ¿ya? Toda la bandada se mueve de una ciudad A a una ciudad B. Entonces, si nosotros analizamos ese movimiento, por ejemplo, si analizamos este pájaro individual, ¿qué es lo que hace él? Él ve la dirección y la velocidad de sus vecinos, que puede ser este, y en base a eso, ese pájaro setea o define su velocidad y su dirección, ¿ya? Esto lo hace cada uno de los pájaros y haciendo eso, es decir, acciones individuales basadas en lo que hacen mis vecinos, si todos los miembros de este grupo hacen eso, la bandada como un todo es capaz de moverse de un punto A a un punto B, ¿ya? Entonces, esta es la filosofía detrás de un enfoque de control distribuido basado en consenso, ¿ya? Espero que se haya entendido la idea. Entonces, si le ponemos un poco de matemática a esto, todo ese razonamiento se puede plasmar en ecuaciones. Acá está el típico control o algoritmo de consenso que se reporta en la literatura. No voy a entrar mucho en detalle en esto, pero lo importante, bueno, pruebas de convergencia, etcétera, pero lo importante acá es que yo para poder aplicar este enfoque de control, yo tengo que modelar cómo se comunican los individuos del sistema que yo quiero controlar, ¿ya? Para eso se define lo que está acá a la derecha, una matriz de adyacencia que me dice qué individuos del grupo están comunicados con qué individuos del grupo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso que yo les di, si nosotros asumimos de que este pájaro solamente ve lo que hace este y este, quiere decir de que ese elemento de la matriz es 1 para este link de comunicación y es 1 para este. Y para todos los otros es 0 porque este pájaro solamente ve a los vecinos y no ve lo que hacen los demás, ¿ya? Pero básicamente es una forma matemática de representar lo que ve cada miembro de un grupo, ¿ya? Ahora, si nosotros pensemos que ya no estamos pensando en pájaros, estamos pensando en microredes, ¿ya? Recuerden que estamos pensando en microredes aisladas y recuerden que yo les dije que yo tengo muchos convertidores de potencia dentro de la microred. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Yo ahora, este mismo concepto que yo les mostré de los pájaros, yo lo voy a aplicar a convertidores de potencia, ¿ya? Para mí, cada convertidor de potencia dentro de la microred va a ser como un pájaro. Yo voy a modelar cómo se comunican estos convertidores de potencia y en base a eso yo voy a hacer de que el sistema o la microred como un todo se mueva de un punto A a un punto B, que en este caso no es un movimiento físico, sino que yo voy a hacer que todo este sistema, digamos, converja a una frecuencia eléctrica
o algún punto de la microred converja a una tensión que yo quiero, tensión nominal, ya haciendo, digamos, como el paralelo para el tema de la bandada de pájaros. ¿Esto cómo se hace? Básicamente como está acá, esto está bastante reportado, ya no voy a entrar mucho en detalles, pero este algoritmo de consenso busca que todos los convertidores dentro de la microred converjan a una frecuencia nominal y que inyecten la misma cantidad de potencia, ¿ya? Y este algoritmo busca que todos los convertidores converjan en algún modo a una tensión nominal y que inyecten la misma cantidad de potencia reactiva, ¿ya? Y de nuevo, no me interesa que sepan esta ecuación, sino que lo que hay detrás. ¿Y qué hay detrás? El ejemplo de los pájaros. Los pájaros miran la velocidad y dirección de los vecinos y son capaces de moverse de un punto A a un punto B. Acá los convertidores miran la potencia de los vecinos y convergen en potencia y en frecuencia a un punto. Acá los convertidores miran la potencia reactiva de los vecinos y convergen a un punto, ¿ya? Entonces, en base a eso, durante mi tesis yo dije, ok, yo tengo todos estos conceptos, está bastante reportado en la literatura. Ahora, si nos vamos a un caso más real, una microred no es balanceada, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros conectamos un cargador de batería, ¿qué es eso? Es un puente rectificador. Tengo diodos, tengo cargas no lineales, ¿ya? Además, si es una microred trifásica y yo en cada fase alimento-consumo, eso inherentemente va a ser un sistema desbalanceado, ¿ya? Por lo tanto, yo dije, ok, yo voy a tratar de usar todos estos conceptos de control distribuido basado en consenso, pero considerando de que la microred es desbalanceada. Entonces, yo voy a buscar una forma de que todos los convertidores de potencia compartan desbalance y compartan armónico, ¿ya? Entonces, bueno, acá se ve, las cargas generalmente son desbalanceadas y distorsionadas. Acá podemos ver cómo luce en corriente una carga desbalanceada, las corrientes desbalanceadas en las fases y también tenemos corriente por el neutro, porque estamos trabajando con sistemas de 4 hilos. Ahora, esto es una forma de corriente típica de una carga no lineal balanceada, donde tenemos armónicos en corriente. Entonces, bajo esta situación, la idea es que todos los convertidores de potencia, los que están acá, compartan o se repartan cooperativamente la inyección de desbalance y armónico, ¿ya? ¿Cómo se hizo eso? Básicamente con un algoritmo de consenso y también utilizamos una teoría de potencia que se llama acá teoría de la potencia conservativa, ¿ya? La teoría de consenso se usó para coordinar los distintos convertidores dentro de la microred y la teoría de potencia conservativa nos permitió aislar de la corriente, nos permitió aislar componentes balanceadas, desbalanceadas y armónicas, ¿ya? Entonces, bueno, no entra mucho en detalle, pero este es el lazo de control típico que se usa para controlar convertidores de potencia en microredes, un lazo anidado de voltaje corriente. Acá tengo la PWM, tengo la planta, etcétera. Y acá lo importante es que yo usé la teoría de potencia conservativa para dividir la corriente en sus componentes balanceadas, desbalanceadas y armónicas, ¿ya? Si hacemos un poco de matemática y calculamos la función de transferencia al lazo cerrado de todo este lazo de control, tenemos esta expresión que básicamente la tensión de salida de un convertidor en la microred va a ser esto menos caídas de tensión, ¿ya? Y fíjense que esta caída de tensión se debe a corriente balanceada, esta caída de tensión a corriente desbalanceada y esta caída de tensión a corriente armónica, ¿ya? Y acá está la forma que tienen esas impedancias. Y acá en particular me gustaría que se centren en estas funciones de transferencia que están acá marcadas en verde, que esas son lazos de impedancia virtual que se llaman, ¿ya? Entonces yo manipulando la impedancia a través de esta función de transferencia, yo puedo lograr un flujo de armónicos y desbalance al interior de la microred, ¿ya? ¿Y eso cómo lo hago? Con un control distribuido basado en la teoría de consenso, ¿ya? Esto fue lo que se propuso. De nuevo no voy a entrar mucho en detalle, pero acá es lo mismo que yo les presenté al inicio. Yo quiero que cada convertidor de potencia
vea lo que hace el resto. Por ejemplo, acá yo estoy analizando el 10º convertidor de potencia y quiero que él vea lo que hacen sus vecinos, los convertidores de potencia J, y en base a eso, él inyecte o él genere una resistencia virtual que al final del día es la que encargada, digamos, de manejar los desbalances entre las unidades, ¿ya? Y lo mismo acá con la potencia de desbalance, ¿ya? Bueno, esto cómo se implementa, control primario, y acá tenemos el control secundario que lo dividimos en dos capas, ¿ya? No voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente me interesa que tengan en mente que la idea es que cada convertidor de potencia dentro de la microred va a generar un algoritmo de consenso para que en base a lo que hacen los vecinos, él va a hacer algo y al hacer ese algo yo voy a lograr que los desbalances y los armónicos se compartan de forma equilibrada entre los convertidores de potencia que están dentro de la microred, ¿ya? Esta fue la microred que yo utilicé. Esto es la topología de comunicación, es decir, qué convertidor ve información de qué convertidor, ¿ya? En la topología de comunicación, y en base a eso se implementó el sistema de control, y lo importante acá es esto. Acá están las potencias de desbalance de los 5 convertidores, ¿ya? Fíjense que si yo no hago ningún control, la potencia de desbalance que inyectan los convertidores es distinta entre ellos, ¿ya? Y yo no quiero que eso sea así. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, la mayor cantidad del trabajo se lo está llevando el convertidor verde y el rosado. Pero yo estoy asumiendo que todos los convertidores tienen la misma potencia nominal. Por lo tanto, a mí me gustaría que todos inyecten en la misma proporción el desbalance hacia el sistema, ¿ya? Y eso se logra efectivamente cuando activamos a los 10 segundos el algoritmo de consenso propuesto para controlar, digamos, los desbalances. Y lo mismo ocurre con las potencias de distorsión que están asociadas a armónica. Antes de activar el control, todos los convertidores de potencia inyectan distintas magnitudes de potencia asociadas a armónico, y cuando yo activo el control, ustedes pueden ver de que todos los convertidores ahora comparten, digamos, en la misma proporción la inyección de desbalance, ¿ya? Y básicamente eso es el algoritmo de control basado en la teoría de consenso para controlar desbalance y armónico en microredes, ¿ya? Y bueno, para finalizar, me gustaría comentarles que actualmente yo me encuentro trabajando principalmente en estos tópicos. Lo que se ve ahí, lo primero es tema de ciberseguridad en sistemas eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, todo este sistema de control que yo le acabo de mencionar asume de que la información que envían los sensores hacia los sistemas de control es confiable, ¿ya? Pero ¿qué pasa si entra un hacker y corrompe esa información? Es decir, un sensor está leyendo X, pero el hacker va y hace que al sistema de control le llegue X más delta X, ¿ya? Esos son un ataque que se llama inyección de datos falsos, ¿ya? Se ha demostrado que al hacer eso yo puedo hacer inestable el sistema de control y puedo producir de que todo el sistema, digamos, colapse. Por lo tanto, es importante detectar este tipo de ataque y hacer controladores robustos, digamos, a temas de ciberseguridad, ya que es lo que estoy trabajando ahora actualmente. Y además esto se mezcla con temas de inteligencia artificial, porque básicamente a mí me gustaría tener un sistema, digamos, que aprenda cuando la data que viene es confiable y que me alerte cuando él se da cuenta que no es confiable, ¿ya? Y un paso natural es utilizar, digamos, técnicas de inteligencia artificial para poder hacer todo ese análisis de datos, ¿ya? Yo en particular estamos trabajando con un enfoque que se llama traduce como aprendizaje por refuerzo. Ya tengo un sistema y le voy dando una recompensa, se aprende bien. Cuando se aprende bien a diferenciar si el sistema está siendo atacado o no, ¿ya? Y finalmente también he estado trabajando en temas de control predictivo, pero distribuido, ¿ya? Eso, muchas gracias por la atención. Si tienen dudas, por favor, me las hacen llegar.
Bueno, bueno, agradecerte por la presentación. En honor al tiempo, solo vamos a hacer dos de las preguntas que tenemos por acá. Entonces, la primera pregunta que se tiene es, ¿cuáles son las ventajas de utilizar un convertidor multinivel en comparación a los tradicionales? Esa es muy buena pregunta. Lo que pasa es que, si, por ejemplo, si yo quiero si yo me quiero conectar a una red de media o alta tensión y quiero hacerlo con un convertidor de dos niveles, del punto de vista físico no se puede. ¿Por qué? Porque los semiconductores, la tecnología de semiconductores que hay actualmente en el mercado, estoy hablando de semiconductores de bajo costo, la mayor tensión que bloquean es 6.6 kilovolts, ¿ya? Por lo tanto, si yo hago un convertidor de dos niveles con semiconductores de bajo costo de 6.6 kilovolts y me quiero conectar a 10 kilovolts, te aseguro que ese convertidor se va a quemar cuando tú lo conectes porque le estás aplicando una tensión mucho más grande que la que es capaz de bloquear ese convertidor. Y por eso que se pasa a convertidores multinivel. Hay cada porción del convertidor multinivel me permite bloquear una parte de la alta tensión o media tensión. Y además hay muchas otras ventajas que yo necesito, digamos, prácticamente no necesito filtros de entrada, porque al ser multinivel yo voy, digamos, filtrando por sí, voy generando una onda casi sinusoidal pura, etcétera. Pero el principal, digamos, respuesta a eso es que la tecnología nos da para yo conectarme con un convertidor de dos niveles a media o alta tensión, la tecnología de semiconductores. Bien. ¿Qué es la teoría de potencia conservativa? ¿Y en qué se diferencia con el cálculo de potencias tradicionales? Básicamente, digamos, si nosotros queremos trabajar con sistemas desbalanceados, yo necesito ciertas herramientas matemáticas para poder, digamos, diferenciar eh, los desbalances presentes en ya sea la corriente o el voltaje, porque desde el punto de vista eléctrico yo voy a medir corriente desbalanceada o voy a voltaje desbalanceado, pero yo a partir de esas lecturas yo necesito descomponer esas mediciones en componentes de secuencia positiva, negativa y cero, ¿ya? Entonces, para hacer eso existen muchas teorías de potencia. Tenemos la teoría de potencia PQ de Akagi, que es una de las más populares, y ahora últimamente está siendo bien popular la teoría de potencia conservativa, que me permite hacer eso, es decir, me permite a partir de corriente desbalanceada, yo puedo reconstruir, o esa corriente desbalanceada, lo que está acá, se demuestra que yo la puedo descomponer en una suma lineal de una componente balanceada, desbalanceada y armónica, ¿ya? Las ventajas que tiene esta teoría de potencia sobre la teoría PQ, básicamente, bueno, se hace todo en ABC, en el marco de referencia ABC, no tengo que transformar a alfa, beta o de Q, y además que esta teoría no presenta un fenómeno que sí presenta la teoría PQ, que se llama corrientes ocultas, que en ciertas condiciones la teoría PQ me genera corrientes que realmente no están en la corriente real. Genera algunas corrientes ocultas que son propiamente, que son falsas, digamos, no están en la medición real. Bueno, muchas gracias. Realmente agradecemos su presencia, Claudio. Es un tema bastante interesante y esperemos que los estudiantes de aquí puedan implementar e indagar un poquito más acerca de este tema que realmente nos pareció muy importante. A nombre de GUIA y Triple SPC de La Tacunga, le agradecemos por su participación y colaboración en esta conferencia. Muchas gracias por su atención y si tuvieran alguna duda o consulta, escríbame a mi correo. Yo feliz de responderle. Muchas gracias. Entonces, no sé si nos podría enviar su correo a través del chat para que los estudiantes puedan comunicarse con usted con cualquier duda al respecto. Perfecto. Acá lo voy a escribir.
Ahí lo escribí al chat, el correo, y eso, siéntanse libres de escribirme si tienen dudas o les interesa discutir algo más en detalle de lo que se presentó acá. Bueno, muchísimas gracias. De igual forma, los que están conectados por medio de esta plataforma, les recordamos que el link de asistencia se encuentra en el chat para que no se olviden de llenarlo. Y nuevamente, muchas gracias por la asistencia y todo su conocimiento que nos ha infundido esta tarde. Ok, muchas gracias. Que estén bien. Luego. Ya, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Ya.